Correspondencia de piel oscura. La carta decía que él buscaba amor. No compañía pasajera, no cortesía fingida. Amor verdadero. Durante 6 meses, Amara Wilson le escribió cada semana, compartiendo su alma en tinta y papel. Él respondía con frases cálidas y promesas de un nuevo comienzo. Una vida en el campo, lejos del ruido y del juicio de la ciudad. Amara vendió todo lo que tenía, llenó un baúl con esperanzas y abordó un tren rumbo a un destino desconocido. Cuando por fin lo vio en la estación de Riverbrook, Harold Pierce se quedó helado. Tú eres Amara Wilson. Su voz tembló. Su rostro perdió el color como si hubiera visto un fantasma bajo el sol del mediodía. Esto no va a funcionar, murmuró, sin poder sostenerle la mirada. ¿No mencionaste que eras negra?, completó Amara, con una calma que apenas contenía la humillación. El sombrero elegante que había comprado para la ocasión se sentía ahora como una burla. El ramo de flores que Harold sostenía en su mano comenzó a marchitarse entre sus dedos sudorosos. En tus cartas, te imaginé diferente, balbuceó. No podrías haberme avisado. Amara respiró hondo, enderezando la espalda. ¿Avisarte qué, Harold? Que mi piel es oscura pero mis sentimientos son tan reales como los tuyos. Nunca preguntaste. Él miró nervioso alrededor. Pasajeros y empleados de la estación observaban la escena con atención morbosa. En un pueblo como Riverbrook, una mujer negra bien vestida ya era un escándalo. Ser rechazada públicamente por un hombre blanco la convertía en espectáculo. Debes entender mi posición, la comunidad, mis negocios, susurró él retrocediendo. Te pagaré el billete de vuelta. Pareces educada. Seguro lo entenderás. Amara sintió un escalofrío. No de tristeza. De furia contenida. ¿Esto era todo? ¿Después de 6 meses de palabras dulces y promesas vacías? He gastado todos mis ahorros para llegar hasta aquí, dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. No tengo a dónde volver. Harold sacó unos billetes arrugados. Esto cubrirá el alojamiento unos días, hasta que encuentres cómo salir de esta situación. Entonces, una voz profunda atravesó el aire como un trueno. ¿Esa es tu solución, Pierce? ¿Tirar dinero y esperar que el problema desaparezca? Como siempre. Un hombre alto emergió detrás de Harold. Su ropa era sencilla, pero de calidad evidente. Su porte era sereno, pero imponente. El tipo de autoridad que no se grita, se impone. No es asunto tuyo, Maxwell, dijo Harold, con la voz rota por la inseguridad. Se vuelve asunto mío cuando veo a un hombre al que conozco desde hace 15 años comportarse como un cobarde. Alexander Maxwell se volvió hacia Amara. Su expresión se suavizó apenas. Señorita, soy Alexander Maxwell. Tengo una propiedad en las afueras. Si lo desea, puede quedarse allí mientras decide qué hacer. Tenemos habitaciones vacías, y a mi ama de llaves le agradará tener compañía. Amara dudó. Sabía por experiencia que la amabilidad de un desconocido podía esconder trampas. Pero en sus ojos no había compasión vacía, sino respeto. Harold palideció aún más. No puedes estar hablando en serio. ¿Qué dirá la gente? Alexander sonrió, una sonrisa fría. Las mismas personas que hacen negocios conmigo. Las que comen gracias a mis tierras. Estoy deseando saber qué dirán. Nadie lo sabía aún, pero aquel gesto cambiaría el rumbo de Riverbrook. Porque Amara no solo traía un baúl lleno de vestidos. Traía un secreto. Uno que haría temblar los cimientos de aquella comunidad anclada en el pasado. Y que haría que Harold Pierce deseara poder retroceder el tiempo. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte. Lo que viene no es solo justicia. Es una transformación que nadie en Riverbrook podrá olvidar. La propiedad Maxwell resultó ser mucho más que una granja. Era una majestuosa mansión victoriana rodeada de pastos esmeralda, cultivos abundantes y caballos de pura sangre que galopaban como símbolos de libertad. Al cruzar las imponentes rejas, Amara sintió una mezcla de asombro y recelo.
La gente aquí no está lista para lo diferente, le dijo Alexander mientras señalaba la casa principal. Harold es solo un síntoma. La enfermedad es más profunda. La señora Foster, el ama de llaves, la recibió con cortesía impecable. He preparado la habitación azul. Tiene la mejor vista al jardín, se anunció, sin mostrar un atisbo de sorpresa ante la piel de su huésped. Esa noche, mientras compartían la cena en un comedor adornado con candelabros y arte antiguo, Alexander le confesó su historia. Mi madre fue abolicionista. Mi padre, un banquero del norte. Me criaron para creer que la dignidad no tiene color. Aquí, soy demasiado rico para que me ignoren, pero aún así, demasiado diferente para que me acepten del todo. Después de una pausa, le preguntó. ¿Y usted, señorita Wilson? ¿Cuál es su historia? Amara levantó la mirada. La verdadera historia estaba a punto de comenzar. Las cartas de Amara debieron de causar una fuerte impresión en Harold. No se explicaba de otro modo una invitación tan formal. Ella lo dudó al principio, pero había algo en la franqueza de Alexander que inspiraba una extraña confianza. Soy profesora, dijo con voz contenida. Era profesora en Boston. Enseñaba literatura e historia en una escuela para niñas afroamericanas. Pero la escuela cerró por falta de fondos, y supe que debía empezar de nuevo, en otro lugar. Lo que Amara no mencionó fue la verdadera razón detrás de aquellas cartas. No habló de la herencia inesperada de su abuelo, un hombre que había servido como mayordomo toda su vida en una antigua mansión de Riverbrook. Tampoco dijo que entre las monedas de oro que él había ahorrado con meticulosa disciplina, se encontraban documentos antiguos. Páginas amarillentas que, si eran auténticas, podían alterar por completo la historia legal de ciertas tierras en la región. Esos documentos ahora viajaban con ella, cuidadosamente ocultos en un doble fondo de su baúl. En los días que siguieron, Alexander le ofreció algo poco común en tiempos de juicio: espacio. Silencio. Tiempo para pensar. La biblioteca de la mansión era un santuario de conocimiento, y Amara se sumergió en libros de historia local, mapas antiguos y leyes territoriales. Cuando alguien le preguntaba qué investigaba, simplemente sonreía. Estoy ampliando horizontes. Una semana después de su llegada, Riverbrook ya sabía de ella. Las visitas a la mansión Maxwell aumentaron de forma tan repentina como sospechosa. Vecinas entrometidas, esposas de comerciantes, incluso el reverendo local, todos con asuntos urgentes que justificarán su aparición. Vaya, comentó Alexander una tarde mientras tomaban té, tras la partida de una delegación particularmente evidente. Te has convertido en la atracción local sin haber puesto un pie en el pueblo. Amara sonrió, con una sombra de amargura en los labios. Siempre lo he sido, señor Maxwell. La diferencia es que esta vez tengo una taza de porcelana en la mano mientras me observan. Fue durante una de esas visitas que Harold Pierce finalmente apareció. Llegó sin previo aviso, con el sombrero entre las manos y el rostro adornado con una máscara de falsa preocupación. He venido a asegurarme de que la señorita Wilson esté cómoda, dijo, dirigiéndose a Alexander. Absolutamente maravillosa, respondió Alexander secamente. ¿Por qué no se lo pregunta a ella directamente? El rostro de Harold palideció al verla entrar. Amara llevaba uno de los vestidos reformados por la señora Foster. Ya no era la mujer exhausta y humillada que descendió del tren, sino una dama que caminaba con la dignidad restaurada y el fuego encendido. Señor Pierce, saludó Amara con una cortesía tan afilada como el hielo. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Harold se retorcía el sombrero entre los dedos. He venido porque la comunidad está preocupada por su bienestar. ¡Qué amables!, replicó Amara. ¿Por mi bienestar, o por mi presencia? Harold desvió la mirada hacia Alexander. No es apropiado que una mujer soltera se aloje en la residencia de un hombre soltero, especialmente cuando ella es negra. Lo interrumpió Alexander, con voz suave pero peligrosamente firme. Adelante, Pierce. Me intriga cómo vas a terminar esa frase. Harold tragó saliva. El comité de la iglesia está considerando maneras de ayudarla a regresar a Boston. Se está organizando una colecta. Amara sonrió. Una sonrisa sin calidez, sin rendición.
¡Qué generoso! Pero me temo que mis planes han cambiado. Pienso quedarme en Riverbrook por tiempo indefinido. Eso es absurdo, dijo Harold, alterado. No conoces a nadie. No tienes trabajo. No tienes familia. Tengo un trabajo, respondió Amara. El señor Maxwell ha tenido la amabilidad de ofrecerme el puesto de bibliotecaria. Al parecer, generaciones de Maxwell han acumulado libros sin ningún orden hasta ahora. Harold lo miró incrédulo. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio, contestó Alexander. La señorita Wilson es educada, competente y meticulosa. Mi biblioteca jamás ha estado en mejores manos. Lo que Harold no comprendía, mientras murmuraba protestas cada vez más débiles, era que ese trabajo era algo mucho más peligroso. Porque entre los clásicos y tratados, la biblioteca Maxwell contenía archivos históricos, registros de tierras, documentos legales y secretos que muchas de las familias fundadoras preferían mantener enterrados. Cuando Harold finalmente se marchó, derrotado y rojo de furia, Alexander lo siguió con la mirada desde la ventana. Intentará hacerte la vida imposible, dijo con calma. Ese golpe a su ego no será olvidado. Amara asintió. Una nueva luz brillaba en sus ojos. Que lo intente. Mientras él anda ocupado con chismes y colectas, yo estaré excavando más profundo de lo que jamás imaginó. Porque lo que nadie en Riverbrook sabía, lo que nadie sospechaba, era que las horas que Amara pasaba entre estanterías no eran para matar el tiempo, sino para construir una verdad. Documento tras documento, iba armando un rompecabezas capaz de sacudir los cimientos de la ciudad. Una verdad incómoda, que las fortunas de los Pierce y de otras familias tradicionales fueron construidas sobre tierras que jamás les pertenecieron. Y mientras la sociedad local murmuraba sobre la mujer de color hospedada en la mansión Maxwell, Amara preparaba silenciosamente el escenario para una revelación que haría temblar la historia misma del lugar. 2 semanas después, el salón del ayuntamiento estaba repleto. Una reunión de emergencia había convocado a comerciantes, granjeros y a las mismas familias que llevaban generaciones controlando Riverbrook. Y en medio del bullicio, un Harold Pierce desencajado, rojo de indignación, gesticulaba furioso. ¿Es un ultraje? Maxwell está desafiando abiertamente. Las puertas del salón se abrieron con un crujido solemne. Mientras los murmullos de desaprobación flotaban como humo sobre la asamblea, Alexander Maxwell avanzó con paso firme. Tras él, Amara Wilson caminaba con la dignidad de una reina antigua, sin prisa, sin miedo, cada paso desafiando siglos de prejuicio. El murmullo cesó. El aire se volvió denso. Gracias por la invitación, dijo Alexander con una voz grave y clara que retumbó en cada rincón. Pero debo corregir un malentendido. La señorita Wilson no está aquí como mi invitada. Está aquí como representante legal en un asunto que les concierne profundamente. Un silencio gélido cayó sobre la sala. Harold Pierce soltó una risa nerviosa, casi una burla. ¿Representante legal? ¿Una mujer de color? Sin formación, sin autoridad. Maxwell, has perdido la cordura. Amara no respondió de inmediato. Colocó su maletín sobre la mesa, con una calma casi quirúrgica, lo abrió. Cada gesto hablaba de control. De poder. Se equivoca, señor Pierce, dijo sin levantar la voz. Además de ser profesora titulada, ostento representación legal como descendiente directa de Joseph Freeman. El nombre cayó como un rayo. Varias cabezas se volvieron. Los más ancianos palidecieron. Joseph Freeman no existe, replicó Harold, desesperado. Es una leyenda. Un mito para agitar fantasmas. Amara sacó con cuidado unos documentos envejecidos. Entonces esto será una ficción interesante para usted, respondió, colocando sobre la mesa el título de propiedad original, firmado por el gobernador en 1866. Aquí se otorgan legalmente a Joseph Freeman, mi bisabuelo, las tierras que hoy constituyen aproximadamente el 60% de Riverbrook. Incluida su tienda, señor Pierce. El juez Thornton se ajustó las gafas. Examinó los documentos con el ceño fruncido. Esto parece auténtico. ¿Falsificación? Gritó Harold, aunque su voz ya temblaba.
También traigo los registros complementarios, continuó Amara sin inmutarse. Incluyen el relato de cómo Joseph Freeman fue forzado al exilio tras intentos de linchamiento en 1870. Y como las familias fundadoras, las mismas que hoy están aquí, se repartieron sus tierras y formaron el autodenominado Comité de Propiedad de Riverbrook. Alexander dio un paso al frente. Nuestra biblioteca conserva copias de todos los registros de tierras desde la fundación de este condado. Curiosamente, los registros entre 1870 y 1872 habían desaparecido, hasta que la señorita Wilson encontró referencias cruzadas en otros documentos. El reverendo Miller, anciano y tembloroso, bajó la cabeza. Mi padre solía hablar de eso. Decía que era un pecado tan antiguo como oculto. Y muy real. No he venido a castigar a los descendientes por los pecados de sus ancestros, afirmó Amara, con voz serena. He venido a proponer un acuerdo, la creación de una fundación comunitaria que beneficie a todos los ciudadanos de Riverbrook, priorizando educación y vivienda digna. ¿Ridículo? ¿Nadie va a creer esta farsa?, vociferó Harold, temblando. En ese instante, entró el abogado Jeffries, un nombre respetado en 3 estados. Los documentos han sido verificados por la Comisión Estatal de Registros Históricos. Son auténticos. Y el proceso ya ha sido formalmente registrado. Estalló el caos. Voces alzadas, incredulidad. Harold, fuera de sí, se abalanzó hacia Amara. ¿Lo planeaste todo desde el principio? ¿Eso escondías en tus cartas? Ella no se movió. No, señor Pierce. En aquellas cartas yo era solo una mujer solitaria buscando una conexión. Fue su rechazo inmediato lo que me mostró quién era realmente. El mismo tipo de hombre que condenó a mi bisabuelo por el color de su piel y que me juzgó igual, sin saber quién era. Nos vas a arruinar, murmuró Harold, pálido. No, dijo Amara, con una suavidad cortante. Voy a reparar una injusticia histórica de la forma más justa posible. Esa es la diferencia entre usted y yo. Yo he vivido la discriminación. Y aún así, no deseo que nadie pierda su hogar. Ni siquiera usted. Harold se dejó caer en una silla, derrotado. El consejo se retiró para deliberar. Alexander se acercó a Amara, con una mirada que contenía algo más que respeto. Pudiste exigirlo todo, le susurró. Y me habría convertido en lo mismo que ellos, respondió ella. La justicia no es venganza, Alexander. Es restauración. Nadie en esa sala sabía que acababan de presenciar el inicio de una nueva era. Una mujer que fue rechazada y subestimada no había venido a destruir, sino a reconstruir, con visión y con dignidad. 6 meses después, Riverbrook ya no era la misma. La Fundación Freeman, nacida de la restitución histórica, financiaba becas, renovaba escuelas, creaba viviendas. En el centro de esa revolución silenciosa estaba Amara, no como una figura vengativa, sino como una arquitecta del porvenir. La antigua tienda de Harold Pierce ahora era la primera biblioteca pública del pueblo. Un santuario donde las historias olvidadas, por fin, podían ser contadas. Harold se había marchado semanas después de la revelación. Vendió sus propiedades por una fracción de su valor. Nadie lo despidió. Se rumoreaba que trabajaba como dependiente en una ciudad vecina, tan reducido su orgullo como su cuenta bancaria. ¿Pudiste haberlo destruido por completo?, preguntó Alexander, mientras caminaban por los jardines que alguna vez fueron símbolo de exclusión, ahora llenos de niños. La venganza me habría dado satisfacción por un día, dijo Amara, sonriendo. Esto nos dará satisfacción por generaciones. La historia de la heredera Freeman se extendió más allá de los límites del pueblo. Universidades, periodistas, historiadores, todos querían conocer la historia de la mujer que reescribió la memoria de su gente con documentos, dignidad y determinación. Durante una cena en la renovada casa Freeman Maxwell, el juez Thornton alzó su copa. Por la mujer que nos enseñó que la justicia no es solo una idea legal, sino una práctica diaria. Los asistentes aplaudieron, conmovidos. Y pensar, dijo Martha Webb, ahora directora de la escuela comunitaria, que todo comenzó con un rechazo cruel en una estación de tren. Alexander tomó la mano de Amara entre las suyas.
El mejor error de Harold Pierce fue haberte rechazado, murmuró. Ella sonrió. La historia la había juzgado. Y había decidido que su legado sería construir, no dividir. Con una sonrisa, aunque dudaba que él estuviera de acuerdo, Amara contempló la antigua plaza central. Allí, donde antes solo se celebraban las tradiciones de siempre, se alzaba ahora un nuevo símbolo. No era una gran estatua ni un monumento ostentoso, sino una modesta placa de bronce. En ella se leía la historia de Joseph Freeman, el hombre cuyas tierras, arrebatadas con injusticia, habían sido finalmente restauradas para cumplir su propósito original, servir a toda la comunidad. La noche comenzaba a caer sobre Riverbrook. Desde el porche de su nuevo hogar, Amara observaba cómo las luces de la ciudad encendían una calma distinta. Llegó a ese lugar como una extraña, rechazada por el color de su piel, juzgada por no encajar en un molde que jamás pidió habitar. Ahora, no solo era aceptada. Era respetada. Y no porque hubiera cedido a las exigencias de otros, sino porque se había mantenido firme en su verdad. Alexander apareció con 2 tazas de té. Se sentó a su lado sin decir palabra. Solo cuando ella habló, rompió el silencio con una media sonrisa. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Amara. Harold me rechazó porque no podía imaginar su vida junto a alguien que no encajaba en su estrecha visión del mundo. Hizo una pausa. Y sin embargo, fue precisamente eso lo que lo destruyó. Alexander asintió, su mirada fija en el horizonte. Mientras él se aferraba al miedo, tú prosperaste con lo que él despreciaba, tu fuerza, tu historia, tu verdad. La lección que Riverbrook aprendió, una que resonaría en cada rincón y en cada generación futura, que era sencilla, pero profunda. Cuando juzgamos a alguien por lo superficial, no solo negamos su humanidad, también cerramos los ojos ante el valor extraordinario que podría transformar nuestras vidas. Y mientras Amara Wilson Maxwell contemplaba la luna elevarse sobre la ciudad que una vez la rechazó, supo que la verdadera venganza nunca fue castigar a Harold Pierce. La verdadera venganza era construir algo tan bello, tan justo y tan duradero, que su rechazo no fuera más que una nota al pie de página en una historia mucho más grande. Si esta historia sobre la dignidad, la justicia y la superación del prejuicio ha tocado tu corazón, suscríbete al canal. Aquí celebramos relatos que nos recuerdan que nuestras diferencias no nos dividen, nos fortalecen. Y cuando se abrazan, pueden transformar comunidades enteras.